Lo primero, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Begoña Ruiz Núñez y soy la codirectora de Healthy Institute junto con mi compañero Iker Martínez. Entonces, bueno, pues lo primero, muchas gracias a Juanjo por querer, bueno, pues venir a dar este webinar como experto en la materia. Ahora os lo presento. Gracias también a la gente para la que trabaja él, que es la clínica de Alejandro Sanz. Y muchas gracias también al laboratorio Key Biological, que es el que bueno, pues nos ha permitido también hacer el evento. Entonces, bueno, pues lo primero, presentaros sobre todo a Juanjo, ¿no? Que es, pues como veis ahí en la presentación, fisioterapeuta, psiconeuroinmunólogo o experto en psiconeuroinmunología, que es a lo que nos dedicamos en Healthy Institute, a esa parte de educación para la salud, de educación de profesionales, de terapeutas y de todo aquel que quiera mejorar su salud. Y bueno, pues por lo que veis ahí, aparte también por eso es experto en la materia, trasplantado renal desde el siglo pasado, ¿no? Que se dice, desde el 98. Así que ya lleva unos cuantos años con su riñón nuevo, cuidándolo un montón. Ya lo veis ahí que, vamos, brillante vividor en Valencia y todo, papá de una estupenda peque de 3 años, que os lo contará él. Así que yo creo que, bueno, que qué mejor persona para dar este seminario que él. Y yo con esto ya me callo, que ya hay 109 personas y no vienen a escucharme a mí, sino que vienen a escuchar a Juanjo. Así que os repito un poco para los que os hayáis apuntado a última hora o metido a la última hora, que las preguntas serán al final, que ya lo contará Juanjo también. O sea, que no serán al final, perdón, sino que se harán a través del correo electrónico, porque hay muchísima gente apuntada y tampoco es justo que pregunte una persona y que otros se queden sin contestar. Así que si tenéis preguntas, se las mandáis al correo electrónico que os pondrá él o al correo de Healthy, que de donde os ha llegado la inscripción, y haremos un vídeo con preguntas y respuestas que se colgará en las próximas semanas. Y luego el webinar se colgará entre la semana que viene y la otra, cuando lo editemos y lo podamos colgar, para que también lo podáis ver cuando queráis. Así que yo me despido de todos los que hay en el chat, los que hay también presentes, las 110 personas que hay ahí ahora mismo conectadas. Muchas gracias si estáis desde todas partes del mundo, y os dejo con el super experto en la materia. Juanjo, adelante. Muchas gracias, Begoña, por la presentación. Ya te dejo a ti, yo ya me silencio y te dejo a ti todo a tope. Bueno. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario. El título puede sonar un tanto pretencioso, ¿no? Como tomar inmunosupresores no es lo mismo que estar inmunosuprimido. En parte está hecho para reclamar vuestra atención, pero también es verdad que voy a tratar de explicaros herramientas científicas basadas en evidencia científica actualizada para aquellas personas que, como yo, tenemos que tomar inmunosupresores obligatoriamente de forma crónica para poder vivir, bueno, pues que no estemos expuestos a todos esos efectos secundarios de los inmunosupresores, como pueden ser las infecciones o como pueden ser los problemas cardiovasculares. Tenemos un montón de herramientas cuando entiendes realmente lo que es el sistema inmunológico, para poder potenciar esa parte del sistema inmunológico que no se ve entorpecida o enlentecida por la toma de los inmunosupresores. Como bien ha dicho Begoña, bueno, pues soy diplomado en fisioterapia, también soy osteópata, experto en psiconeuroinmunología y estoy trasplantado renal desde el año 98. O sea que llevo más de 21 años ya trasplantado renal. Son 21 años de trasplante renal, pero como luego os contaré, realmente son 38 años de enfermedad renal crónica. Trabajo en la clínica Alejandro Sanz, en Valencia, en Alberique. Somos un centro de salud integrativa, gimnasio, piscina, centro deportivo y tienda de nutrición. Además, estoy colaborando ya con Healthy Institute, a lo cual estoy muy agradecido, y también colaboro como ponente con los laboratorios Key Biological y Vega Pharma. Vale. Voy a contaros un poco mi historia porque, claro, insisto que el título puede ser muy pretencioso, pero cuando os cuente un poco cómo he llegado yo a esta conclusión, veréis que para nada es un título pretencioso y es un título muy real. Yo nací hace 38 años en un pueblo de Valencia llamado Pobla Llarga, y bueno, nací ya con una malformación congénita en la vejiga que tardaron 2 años y medio
en diagnosticarme, ¿no? El primer recuerdo que tengo yo es con 3, 4 años ya orinando por 2 bolsitas que tenía pegadas en la espalda y que llevé hasta los 21 años. Tardaron en diagnosticarme esa malformación congénita en la vejiga, con lo cual la orina volvía a mis riñones y me producía infecciones de repetición. Esas infecciones de repetición dañaron el tejido renal y me provocaron una insuficiencia renal crónica ya prácticamente desde el momento del nacimiento. A los 13 años me cogieron un trozo de intestino y bueno, me ampliaron la vejiga, me hicieron una vejiga nueva, la cual, bueno, pues funciona, ¿no? Al final se llena y se vacía, pero tengo que hacerlo, ¿no? de una forma un poco artificial, no siempre, pero en muchas ocasiones me tengo que realizar autosondajes para poder vaciar el contenido de la vejiga. A los 16 años, bueno, pues mis riñones ya no aguantaron más y entré en diálisis. En abril del año 98 entré en diálisis y en un puente de Todos los Santos, al parecer en un accidente de tráfico, pues falleció mi donante. O sea, 7 meses después de yo haber entrado en diálisis, llegó el trasplante, no sin antes haber pasado un mes antes por una experiencia cercana a la muerte en un quirófano por un error médico y que me marcaría durante mucho tiempo. Al principio, bueno, pues el trasplante es maravilloso, ¿no? Es un cambio totalmente radical. Yo empecé a notar mucha más energía, empecé a notar, bueno, que ya no iba a diálisis y, bueno, al principio era todo fantástico. Pero, claro, poco a poco el exceso de medicación hizo que mi estado de salud se deteriorara junto con una circunstancia, y es que a los 23, 24 años aproximadamente, estando yo un día de fiesta, pues un amigo mío que llevaba al lado, pues nada, cayó y estaba muerto, ¿no? Tuvo un aneurisma aórtico y falleció. Y eso pues a mí me marcó mucho en su momento, ¿no? Total, que cuando un año después, cuando tenía pues 24 o 25 años, pesaba casi 100 kilos, tomaba casi 60 pastillas al día, de un total de 15, 16 fármacos, y bueno, mi estado era totalmente lamentable. Tomaba inmunosupresores, pastillas para la hipertensión, hipercolesterolemia, ácido úrico, depresión, ansiedad, insomnio. Era, vamos, un estado absolutamente lamentable que casi me impedía incluso poderme levantar de la cama, ¿no? En un momento de mi vida decidí empezar a hacer cambios y esos cambios empezaron por dejar de un lado la verdad que me contaban los otros. Cuando digo los otros hablo del entorno médico y hablo del entorno familiar, y decidí buscar la verdad por mi cuenta, ¿no? Y a partir de ahí empecé a encontrar herramientas que me iban, pues, me iban recuperando, me iban dando la posibilidad de recuperar esa energía que yo había perdido, ¿no? Ejercicio, alimentación, suplementación, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta llegar a los 38 años que tengo ahora. Como podéis ver, bueno, pues mi estado físico, la verdad es que es muy bueno. Mi nivel de energía nunca había sido tan alto. Y bueno, mi nivel mental pues tampoco, comparado a cuando tenía pues hace 13 o 14 años, que tomaba una barbaridad de medicamentos que me nublaban la mente para que ni siquiera pensara, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar ya el webinar. Simplemente quería hacer la presentación para que vierais que el cambio es posible. Cualquier persona que se comprometa con ese cambio lo va a conseguir. No es fácil, ya os lo digo de inicio. Cambiar cuando estás tan hundido es muy difícil, sobre todo cuando no hay tablas a las que agarrarte. Y siempre digo lo mismo, y no es por ser pretencioso. Ojalá yo en su momento, como persona trasplantada, me hubiera encontrado una persona trasplantada como yo en la que apoyarme, y una persona trasplantada que ya hubiera pasado por las mismas circunstancias que yo, de una manera u otra, y hubiera salido victorioso, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que se presenta después de un trasplante renal y que, bueno, pues tienen que manejar los médicos? Tienen que buscar un poco el equilibrio entre la inmunosupresión que sea eficaz para
evitar el rechazo del órgano, bien sea de riñón, bien sea de cualquier otro tipo de órgano, y también evitar pues las infecciones, ¿no? Las infecciones son uno de los efectos secundarios peores que podemos tener las personas trasplantadas, ¿no? De hecho, aproximadamente el 40 y pocos % de las personas que estamos trasplantadas fallecemos debido a infecciones. Unas de forma directa por una infección, una activación de un agente patógeno, o por una enfermedad secundaria a la activación de un agente patógeno, como puede ser pues un cáncer debido a la activación de un virus oncogénico. ¿Cómo se produce la reacción de rechazo? Quiero que lo tengáis claro. La primera parte de este seminario voy a tratar de explicaros cómo funciona el sistema inmunológico, luego os explicaré cómo funcionan los inmunosupresores y a partir de ahí ya empezaremos a dar herramientas para tratar de mejorar el estatus inmunológico de la persona, ¿no? del trasplantado en este caso, o de la persona que toma inmunosupresores. Cuando se produce un reconocimiento por parte de las células presentadoras de antígeno, de un antígeno del donante, estas células pues lo reconocen y los presentan a las células T, ¿no? A los linfocitos T. Lo que trata de hacer, como luego veremos, la terapia inmunosupresora es, por un lado, evitar ese reconocimiento, ¿vale? Que también se puede hacer por otros medios como la compatibilidad entre donante y receptor, y que una vez que esa célula presentadora de antígeno haya podido reconocer ese antígeno, que la reacción en cadena que se produzca después, bueno, pues tratar de cortar, ¿no? Pero la reacción de rechazo siempre se produce cuando se reconoce un antígeno del donante. A partir de ahí, como podéis ver en este dibujo, una vez la célula presentadora de antígeno ha reconocido pues ese antígeno del donante, bueno, pues empiezan a segregarse una serie de segundos mensajeros por los linfocitos TCD4, ¿vale? Como puede ser el factor de necrosis tumoral alfa, como puede ser el interferón gamma, como puede ser la interleucina 2, 4, 5, 6, ¿vale? Que van a tratar de reclutar más células porque han identificado un agente que en teoría no debería de estar ahí. Es lógico que ese agente no debería de estar ahí porque corresponde a una persona, pero también es lógico que los inmunosupresores traten de frenar eso para que el sistema inmunológico pues, no dañe el tejido de ese órgano, que en el fondo pues, nos da la vida. ¿Qué puede suceder después? Bueno, pues puede suceder que se generen anticuerpos antidonante. Hay fórmulas para romper esos anticuerpos antidonante, que hoy no vamos a tratar, pero os lo voy diciendo ya. Fórmulas naturales, ¿eh? No estoy hablando de apoyo ya de medicina ya hospitalaria. Se produce también una citotoxicidad celular, ¿vale? Por activación de segundos mensajeros a través de las natural killer y de los linfocitos T, y se produce un aumento de los mediadores inflamatorios a partir de los macrófagos. ¿Cuál es el efecto de los inmunosupresores? En este caso os voy a presentar uno de los más conocidos, ¿no? Que son los inhibidores de la calcineurina, más conocidos comercialmente como Sandimun o Tacrolimus, ¿no? De la ciclosporina. Es uno de los más conocidos y que marcó un antes y un después en la lucha contra el rechazo del órgano, ¿no? Y que permitió alargar muchísimo la vida útil de un órgano trasplantado. Como os he dicho, cuando hay un antígeno, ¿vale?, que es reconocido por una célula presentadora de antígeno, esta presenta a la célula T, y esta activa la interleucina 2 a través de la calcineurina, ¿no? Pues lo que hacen tanto el tacrolimus como la ciclosporina es bloquear la calcineurina para que no haya una liberación de interleucina 2
que pueda llamar a más células del sistema inmunológico para atacar a ese órgano. Pero las terapias inmunosupresoras nunca consisten en un solo inmunosupresor, sino que es una combinación de varios inmunosupresores. ¿Por qué? Para tratar de frenar aún más esa respuesta que se produce después del reconocimiento del antígeno. ¿Vale? En un primer lugar, normalmente tenéis que saber que las terapias inmunosupresoras en trasplantados consisten en 3 medicamentos. Si bien es verdad que ahora están saliendo otro tipo de medicamentos para tratar de enlentecer aún más la respuesta inmunológica, pero lo más común son los tres medicamentos que uno es un inhibidor de la calcineurina, un segundo medicamento es un inhibidor de mTOR y un tercer medicamento, que suele ser la prednisona, ¿no? Que es un inhibidor de la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque así actúan en cadena y si uno no es capaz de frenar la respuesta, el siguiente lo hará y si no, el siguiente lo hará. El primero que debería de frenar esa respuesta es la prednisona. El segundo que debería de frenar esa respuesta son los inhibidores de la calcineurina. Y si estos no han sido capaces, el tercero siempre va a ser los inhibidores de mTOR, ¿no? Ácido micofenólico, micofenolato mofetilo, más conocidos como Mifortic o CIC. Tenéis que entender que primero cuando el sistema inmunológico trata de atacar el órgano, primero se crea una respuesta inflamatoria que es frenada por la prednisona, después se produce una presentación del antígeno a los linfocitos, ¿vale? Y la activación de los linfocitos es frenada por los inhibidores de la calcineurina y después esos linfocitos, una vez ya están activados, lo que hacen es tratar de diferenciarse y de multiplicarse para tratar de matar la agresión. O sea, en este caso, un órgano, ¿no? Un órgano trasplantado. Y lo hacen a través del mecanismo de mTOR. Por tanto, los inhibidores de mTOR lo que hacen es frenar esa diferenciación y esa proliferación celular de los linfocitos T para tratar de que no ataquen ese órgano. Esto es una suma, ¿vale? Para que veáis que existen muchos más inmunosupresores, pero que siempre actúan de la misma forma. Es decir, se da una pauta de 2 o 3 inmunosupresores para tratar de frenar esa respuesta principalmente del sistema inmune adquirido. Una vez ya se ha producido el reconocimiento del antígeno. Previo reconocimiento del antígeno, no suelen afectar la toma de inmunosupresores. ¿Qué ocurre con los inmunosupresores? Bueno, aquí tenéis los inmunosupresores que se están utilizando hoy en día, ¿vale? Como podéis ver, hay un montón. Y pues muchos de ellos tienen efectos secundarios. Cada uno de ellos tiene un efecto y cada uno de ellos tiene un efecto secundario. Significa que para cada paciente le va a ir bien, según el estudio inmunológico que se le hace previo trasplante, le va a ir bien una pauta inmunosupresora u otra, dependiendo de qué vías inmunológicas reaccionen después del trasplante, ¿no? Por eso, cada vez que tenemos un paciente delante, hay que individualizar el tratamiento. ¿Por qué? Porque la pauta inmunosupresora va a ser distinta y los efectos secundarios van a ser distintos, porque a cada persona se le presentan unos efectos secundarios distintos. Cada persona metaboliza los inmunosupresores distintos. Hay metabolizadores rápidos, hay metabolizadores lentos. Hay personas que se hinchan enseguida cuando toman inmunosupresores. Hay personas que adelgazan. A cada persona el inmunosupresor o la pauta inmunosupresora le repercute de una forma distinta, con lo cual hay que hacer una valoración individualizada de cada persona trasplantada para poder ofrecer un tratamiento desde el punto de vista de la medicina integrativa, un tratamiento para tratar de mejorar su estatus inmunológico.
Normalmente los inhibidores de la calcineurin o los inmunosupresores afectan, siempre nos han dicho que afectan al sistema inmune adquirido, pero también es verdad que actualmente se está estudiando cómo afecta al sistema inmune innato, porque se creían que los inmunosupresores no afectaban al sistema inmune innato y bien es verdad que sí que afectan al sistema inmune innato. Pero esto es un estudio en desarrollo ahora mismo y bueno, os he puesto este ejemplo de cómo, por ejemplo, el tacrolimus puede afectar bueno, pues a una serie de parámetros del sistema inmune innato, como puede ser la expresión de los toll-like receptor a nivel de la vejiga o como puede ser la respuesta primaria de los granulocitos, ¿no? Sí que es verdad que repito, los inmunosupresores tratan de frenar la respuesta del sistema inmune adquirido, pero también afecta al sistema inmune innato. Pero esta parte del sistema inmune innato, esta parte aún está en estudio y bueno, poco a poco se van sabiendo más datos, pero insisto, cada pauta inmunosupresora afecta de una manera diferente a la persona que está inmunosuprimida. ¿Qué ocurre cuando entra un patógeno en una persona que está inmunosuprimida o en una persona que está sana? Bueno, la solución o la resolución de esa infección o de la entrada del patógeno depende tanto del tipo de patógeno como de la respuesta inmunológica. En un supuesto ideal, y viendo esta imagen nos iríamos a la izquierda, ¿vale? Independientemente del patógeno, porque insisto, hay que poner en una balanza el patógeno y el sistema inmunológico. A veces patógenos simples como la gripe o poco agresivos como la gripe matan al huésped y a veces patógenos más fuertes no se cargan al huésped. Por lo tanto, hay que poner en una balanza el patógeno que nos ataca y el estatus inmunológico en el que nos pilla en el momento de la infección, ¿no? Por eso cuando me refiero a infecciones no letales, no estoy hablando únicamente del patógeno, sino que estoy hablando también de la respuesta inmunológica. Estoy hablando de ambas. Para que se produzca una infección no letal, debe de haber un reconocimiento del sistema inmune, ¿vale? Tanto de los patrones de daños como de los patrones moleculares de daños o patrones moleculares de patógenos, ¿no? A partir de ahí se produce un reclutamiento inmune, ¿no? Y una resolución, una respuesta apropiada que es robusta, fuerte, concreta hacia ese patógeno y, bueno, nos devuelve el cuerpo a la homeostasis, ¿no? Y el huésped en este caso sobrevive. ¿Qué ocurre cuando hay infecciones letales? Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Cuando hay infecciones letales no significa que el patógeno sea grave. Puede que el patógeno sea grave, pero también puede ser que nos pille en un estatus inmunológico muy deprimido, ¿vale? El sistema inmunológico tarda de reconocer al patógeno o incluso a veces casi que ni lo reconoce, ¿no? Con lo cual hay una evasión inmunológica. La respuesta, obviamente, si no hay un reconocimiento del patógeno, pues es una respuesta inapropiada y retrasada, ¿vale? Que lo que va, bueno, uno de las cosas con las que puede terminar, uno de los puntos en los que puede terminar no es en una tormenta de citoquinas, en una sepsis, y el huésped muere, ¿no? Con lo cual, pues bueno, potenciar por un lado lo que es el estatus inmunológico para tratar que la respuesta sea robusta, concreta para ese patógeno y no sea una respuesta débil y dispersa, bueno, pues va a hacer que nuestro riesgo, ¿no? O nuestras posibilidades de sobrevivir aumenten. ¿En qué consiste la respuesta inmunológica? Bueno, pues he contado un poco, ¿no? En qué consistía, ¿vale? Cada vez que haya una invasión por un patógeno debe de haber una respuesta fuerte, robusta, enfocada a ese patógeno y para ello el sistema inmunológico debe de estar conectado y en calma, ¿no? Si esto se produce, ¿no? Serían las flechitas más gorditas que tenemos más en el centro, se produce una activación tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo, que, insisto, realizan una respuesta concreta, una respuesta
fuerte hacia el patógeno y consiguen devolver a la homeostasis. Si tomamos inmunosupresores, pero conseguimos mantener un buen estatus inmunológico, lo lógico es que esa respuesta inmunológica, tanto del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo, sea mucho más lenta, pero consigamos matar el patógeno, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando paso la gripe o cuando tengo pacientes inmunosuprimidos que pasan la gripe, pues una persona sana la pasa en 1 o 2 días y yo o estas personas las pasamos en 5 o 6 días, pero lo pasamos. Es decir, nuestra respuesta ya no es tan fuerte, nuestra respuesta para el patógeno ya no es tan concreta, sino que es un poco más débil y dispersa debido a la toma de los inmunosupresores, pero sí, insisto que si conseguimos mantener un buen estatus inmunológico, conseguimos volver a nuestra homeostasis, que no es una homeostasis real, pero bueno, al fin y al cabo es una homeostasis. El problema viene cuando el patógeno la entrada del patógeno es capaz de desestabilizar la respuesta inmunológica, bien porque nuestro sistema inmunológico ya esté enfermo o, insisto, o bien porque el patógeno es muy potente y esa respuesta inmunológica o el patógeno terminan con la vida de la persona. Aquí tengo que hablar del principal factor a tener en cuenta en las personas trasplantadas, que es el estatus inmunológico. ¿Qué es el estatus inmunológico? El estatus inmunológico es la posición que ocupa nuestro sistema inmunológico dentro de una escala que se encuentra entre la respuesta óptima frente a una agresión, bien sea una lesión o una infección, y la respuesta desadaptativa que conlleva la muerte. Como podéis ver en el dibujito que tenemos a la derecha, lo lógico es que una persona pues, no esté nunca en el margen derecho, ¿no? de esa doble flecha, ¿no? De estar al 100% siempre. Sí que es verdad que si tienes un sistema inmunológico fuerte, si eres una persona sana, si eres una persona que ha aprendido a tener un estilo de vida coherente y saludable, y además, bueno, pues lo puede acompañar de una suplementación, bueno, pues va a estar muy cercano a esa parte, incluso habrá temporadas que puede estar en el margen derecho, pero es muy difícil mantenerse estable siempre en el margen derecho porque cualquier cosa te puede desestabilizar. No estoy diciendo que vayas a pasar al margen izquierdo, pero es posible que no estés en el derecho, es decir, es posible que no estés al 100%, sino que estés al 90% o al 80%. Lo lógico siempre es lo normal, ¿no? Lo lógico siempre es estar más tirando hacia el centro, ¿no? Y bueno, luego las personas que tienen más tendencia a caer enfermas, ¿no? Que están ya en la parte, en la zona más izquierda, más a la izquierda de esta doble flecha, ¿no? Y que bueno, que tienen que tratar de luchar constantemente por volver a esa zona centro. No sé si las personas trasplantadas estamos ahí creo que somos una población ya bastante amplia, entonces dentro de esta población pues va a haber gente que va a estar luchando más por ir de la izquierda al centro y va a haber personas, ¿no? que, bueno, que se ven arrastradas hacia el centro pero están a la derecha incluso estando trasplantadas, ¿no? Yo conozco a gente que si la veis pues parece que no estén ni trasplantados, hacen deporte, no caen enfermos, bueno, lo que sería una persona prácticamente sana. Pero como os he dicho, lo habitual es encontrarse en un continuum que fluctúa, ¿no? Que vas yendo un poco hacia la derecha, vas yendo un poco hacia la izquierda y a veces pues consigues mantenerte en el centro. La base para mejorar el estatus inmunológico es el estilo de vida, ¿no? Del cual también os voy a hablar hoy. Mantenerse ahí no es fácil, ¿no? Si te has ido un poco hacia el margen izquierdo, como cuando recuerdo yo que me fui hace 14 o 15 años, ¿no? Os aseguro que volver a esa zona neutra que llama esa flecha, pues es complicado, ¿no? Y requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación, requiere mucho compromiso y requiere mucho esfuerzo. Pero bueno, yo he venido a deciros, ¿no? Que esto es posible y que cualquier persona, o prácticamente cualquier persona, puede volver a esta zona neutra
y estar ahí durante muchísimos años. El sistema inmune se divide en dos partes, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es una respuesta no específica, emite una respuesta no específica ante una agresión por un patógeno, actúa muy rápidamente, no existe memoria inmunológica y no es antígeno dependiente. ¿Qué significa esto? Significa, uno, al no ser antígeno dependiente, significa que podemos potenciar mucho nuestro sistema inmune innato que jamás va a desarrollar una reacción de rechazo porque como no es antígeno dependiente, no jamás va a reconocer un antígeno de nuestro donante. Es decir, su respuesta no depende de que haya antígenos, ¿vale? Con lo cual, esta es una de las primeras bases y una de las dianas terapéuticas que, bueno, se pueden ampliar muchísimo porque mejorar el sistema inmune innato se puede hacer de muchísimas formas, como luego veremos. Luego os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Pero se puede hacer de muchas formas mejorar el sistema inmune innato. Y luego también no existe una memoria inmune, con lo cual, por mucho que potenciemos nuestro sistema inmune innato, nuestro cuerpo jamás podrá aprender una reacción de rechazo. Y luego, bueno, pues en cambio tenemos las reacciones, ¿no?, del sistema inmune adaptativo ante una agresión por un patógeno, ¿no?, que sí que entra en acción cuando la inmunidad innata falla, es decir, primero hay un periodo, como luego veremos, que trata de solventar esa agresión, la inmunidad innata, y cuando no lo consigue, bueno, pues recluta a la inmunidad adquirida. Tarda un poquito de tiempo en actuar, no es tan rápida como la inmunidad innata, es antígeno específica, por eso en caso de que reconozca un antígeno de nuestro donante, inicia una reacción de rechazo que debe de ser frenada, tanto puede ser con un aumento de inmunosupresores como con terapias, con algún tipo de terapia natural, siempre y cuando la reacción de rechazo sea leve. Cuando son fuertes, la terapia natural no hace nada. Pues, bueno, existen otro tipo de tratamientos que se pueden hacer a nivel médico para tratar de frenar esa reacción de rechazo. Pero todos ellos conllevan una mayor inmunosupresión. Y claro que sí, genera una memoria inmunológica, con lo cual una vez nuestro sistema inmune innato, nuestro sistema inmune adquirido ha reconocido una vez, al menos una vez, los antígenos del donante, pues va a ir orquestando una reacción detrás de otra para tratar de eliminar esa agresión que en este caso, bueno, pues es un órgano, ¿no? Por eso siempre se dice que aquellas personas que tienen reacciones de rechazo, aunque sean leves, tienen un peor pronóstico, porque su sistema inmunológico es posible que haya adquirido una memoria y para él es mucho más fácil orquestar una respuesta contra ese órgano trasplantado. Aquí tenéis cómo está orquestada la respuesta del sistema inmune general, ¿no?, a la agresión por un microorganismo. Bueno, las primeras horas entra en acción la inmunidad innata, insisto, la inmunidad innata no es antígeno específica y no tiene memoria, ¿no? Y luego ya más tarde, bueno, pues ya entra toda la caballería, que es la inmunidad adaptativa. Lo que os quiero decir es que podemos centrarnos mucho en mejorar todo lo que es inmunidad innata, que no vamos a empeorar, no vamos a crear ninguna reacción de rechazo. De eso podemos estar absolutamente tranquilos. Y vamos a poder disminuir muchísimo el riesgo de padecer infecciones. Si, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era más joven, yo era, pues, como yo siempre he dicho, el rey del antibiótico, ¿no? Yo podía hacer 5 o 6 tomas de antibióticos por infecciones de orina y un par de ingresos al año. Actualmente, pues hará ya unos 12 o 13 años que no tengo infecciones de orina, que no he requerido ningún ingreso hospitalario, pese a que, como os he dicho, soy una persona de riesgo para las infecciones de orina y además ha aumentado porque me realizo autosondajes de forma periódica, con lo que ello conlleva, ¿no?, que conlleva un aumento del riesgo de las infecciones, ¿no? Con lo cual, insisto, una mejora
de la inmunidad innata no va a generar un rechazo, no se puede comparar a una reacción de una persona sana que ataca a un patógeno con una inmunidad innata y adaptativa a full, pero nos garantiza el máximo que podemos dar de nuestro sistema inmunológico sin generar una reacción de rechazo. ¿En qué consiste el sistema inmune innato? Bueno, primero hay unas barreras físicas como son la piel, ¿no? Mantener la piel en un estado óptimo va a hacer que, bueno, pues que haya menos agresiones de patógenos. Siempre sabéis que cuando tenemos heridas, ¿vale? Cuidarse las heridas y evitar que haya infecciones en esas heridas, pues bueno, va a hacer que nuestro sistema inmune adaptativo no tenga que atacar. Luego están las barreras químicas, ¿no? Como son la mucosa intestinal. Ahora todos sabemos ya, conocemos lo que es la permeabilidad intestinal, conocemos lo que es el síndrome de malabsorción, conocemos lo que es la disbiosis intestinal, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo lo que sea mejorar la salud de esa barrera intestinal va a hacer que se potencie la inmunidad innata sin generar reacción de rechazo y que disminuya ese riesgo de padecer infecciones. La mucosa vesical, ¿vale? Que también está muy relacionada con la mucosa intestinal. Como sabéis, hay una serie de receptores, ¿no? Los receptores de manosa en la vejiga, que hace que las bacterias se peguen ahí. Bueno, pues, por ejemplo, hay un suplemento como es la manosa que hace que las bacterias no puedan pegarse. La mucosa pulmonar, ¿vale? Que, por ejemplo, mejorando la secreción pulmonar con N-acetilcisteína, ¿vale? Pues también podemos mejorar esa mucosa intestinal, evitando el tabaco, evitando zonas contaminadas, la contaminación del aire, la contaminación ambiental. Luego tenemos las secreciones, lágrimas, sudor, jugo gástrico, saliva y la microbiota. ¿Vale? Para mí es muy importante trabajar la microbiota porque todas las microbiotas, como sabéis, están conectadas. La principal siempre es la del intestino, la del tubo digestivo, pero están todas interconectadas. Una mala microbiota a nivel intestinal me puede generar problemas, bueno, una bajada de defensa, una bajada de esa potencia de mi sistema inmune innato para defenderme frente a patógenos, por ejemplo, en la orina o frente a patógenos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Por tanto, mejorar la microbiota de todas las zonas en común, porque están todas interconectadas, va a potenciar ese sistema inmune innato, insisto, sin orquestar una reacción de rechazo, ¿no? Podemos mejorar la microbiota intestinal con probióticos, podemos mejorar la microbiota bucal también con probióticos y con algún antibiótico natural también para tratar de desinfectar la boca, como puede ser el aceite de coco, que yo lo utilizo para hacer enjuagues. La microbiota vaginal, ¿vale? También se puede utilizar aceites ozonizados para trabajar la parte externa de la vagina y también están los óvulos de probióticos vaginales, ¿no? Se puede mejorar la microbiota de la orina, mejorando la microbiota intestinal y mejorando el sistema inmune innato. Y la microbiota también de la piel se puede mejorar utilizando geles o jabones que no sean muy agresivos para esa microbiota. A veces también va bien ducharse simplemente con agua, únicamente. No es preciso que cada vez que nos duchemos nos enjabonemos de arriba a abajo. Tomar un poquito el sol, etcétera, etcétera. Y luego existen lo que son las barreras ecológicas, ¿vale? Esto ya yo lo he incluido aquí porque me gusta siempre incluirlo aquí dentro, pero bueno, no es exactamente, no forma parte del sistema natural del sistema inmune innato, sino que es algo ya un poco más añadido, ¿no? Que es ya, yo lo llamo tener inteligencia, ¿no? Que es, bueno, pues tener una higiene, una buena higiene general y una buena higiene del lugar, que por desgracia no todo el mundo tiene, yo os digo porque yo me he encontrado casos de todo. Y luego, bueno, lo que están haciendo ahora con el COVID-19 del aislamiento social, yo no le voy a decir nunca a nadie que se aísle a nivel social, no creo que sea bueno para el sistema inmune, incluso ni tomando inmunosupresores,
pero tomar cierta distancia social desde la inteligencia con algunos lugares a los que no puedas ir o con algunas personas, bueno, pues te puede ir muy bien. Y luego, bueno, pues poner barreras de contagio, obviamente artificiales, que también las hemos puesto ahora de moda con el COVID-19, como pueden ser las mascarillas, las pantallas, los guantes, los parabanes de plástico transparente, los cristales, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a centrarnos, una vez dicho esto, ¿vale? Ya tenemos esta diana terapéutica que es potenciar el sistema inmune innato. No lo voy a ampliar más porque se podría ampliar muchísimo la potenciación del sistema inmune innato, pero quiero que esto ya quede claro. Ahora voy a hablar de qué realmente causa inmunosupresión en el cuerpo, que no es la toma de inmunosupresores, porque hay otros factores que causan inmunosupresión. Si yo soy una persona que toma inmunosupresores, tendré que saber qué factores son aquellos que toman inmunosupresión para tratar de evitarlos, porque yo ya tengo mi sistema inmune un tanto debilitado. Si yo ya lo tengo un tanto debilitado, pero no conozco cuáles son los otros factores y lo debilito aún más, estoy aumentando mucho más el riesgo de padecer infección. Por lo tanto, ahora conocerlos y poner remedio a esos factores hará que mi sistema inmune, mi estatus inmunológico aumente hasta donde los inmunosupresores me permitan. En el caso de los pacientes renales, que luego ya os digo, esto es prácticamente extensible a todo el resto de personas trasplantadas y al resto de enfermos que toman inmunosupresores, como luego veréis, ¿vale? Se produce un triángulo que es un acúmulo de toxinas urémicas, esto sí que es específico de los enfermos renales, una inflamación de bajo grado y una resistencia a la insulina. Y es un triángulo que se retroalimenta uno a otro. El aumento de la inflamación de bajo grado aumenta la resistencia a la insulina, el aumento de la resistencia a la insulina empeora la inflamación de bajo grado y la acumulación de toxinas urémicas aumenta ambas. Y todas ellas entre sí están creando inmunosupresión. Por tanto, tratar de disminuir las toxinas urémicas, tratar de disminuir la inflamación de bajo grado y tratar de disminuir o desensibilizar los receptores de insulina va a hacer que nuestro estatus inmunológico mejore independientemente de que tomemos inmunosupresores o no. Además, una cosa que es común en todos los enfermos renales es lo que podéis ver a la izquierda de todo, que es el PEW, Protein Energy Wasting, que es el desgaste proteico energético, ¿no? Y es que los enfermos renales tenemos muy disminuido lo que es la ingesta de proteínas debido a que tienen mucho fósforo, ¿no? Entonces, ese desgaste proteico a la vez genera inmunosupresión. Aumentar la ingesta de proteínas en enfermos renales, siempre controlando y valorando en analítica los niveles de fósforo, va a hacer que mejore el estatus inmunológico. Yo estoy cansado de ver personas en diálisis o personas en estadios 3, 4, 5 de la enfermedad renal crónica, o sea, que se van prácticamente de cabeza a la diálisis, alimentándose a base de patata, alimentándose a base de arroz y alimentando a base de pasta. Automáticamente, cuando yo me los encuentro, les hago un cambio. Obviamente no puedo darles todo lo que quiero, pero empiezo a meter una carne de ave, empiezo a meter un pescado blanco, empiezo a meter unas claras de huevo y si hace falta se puede meter también un suplemento de aminoácidos que lo que va a hacer es que ese sistema inmunológico reciba otra vez energía, ¿vale? Con lo cual estamos recuperando el sistema inmunológico únicamente con un abordaje nutricional en ese aspecto, ¿vale? Pero insisto, toxinas urémicas, resistencia a la insulina e inflamación de bajo grado. Las toxinas urémicas lo mismo, empeoran tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, con lo cual
disminuir las toxinas urémicas, que por un lado es dependiente de la función renal, pero por otro lado es dependiente de la nutrición, como ahora veremos, va a hacer que nuestro estatus inmunológico mejore. Y este cuadro es el que se presenta en todos los trasplantados. No estoy hablando ya únicamente de trasplantados renales, sino de todos los trasplantados. Se produce una inflamación de bajo grado que genera una resistencia a la insulina y que se retroalimentan entre ellos, ¿vale? Además, la toma de inmunosupresores, bien sea pues los esteroides, ¿no? la prednisona o los inhibidores de la calcineurina, me van a agravar aún más la resistencia a la insulina, ¿vale? Principalmente a nivel intestinal, muscular, hepático y pancreático, ¿vale? A nivel de estos 4 dianas, ¿no? Me va a aumentar la resistencia a la insulina, con lo cual me va a producir mayor inflamación, porque se retroalimentan entre ellas. Conocer estos mecanismos nos va a hacer que podamos abordarlos desde un punto de vista integrativo y que los inmunosupresores, bueno, pues dañen el organismo lo menos posible. Obviamente hay factores pretrasplante, hay factores personales y luego hay factores post-trasplante. Insisto, no dependientes del tipo de trasplante, bien sea pulmonar, bien sea pancreático, bien sea hepático, bien sea de corazón, de hígado, de riñón, de lo que sea, ¿vale? Este cuadro se produce en todos los trasplantados. Simplemente quiero que tengáis en cuenta, porque luego lo abordaré, que los factores post-trasplantes, uno de los factores post-trasplantes, aparte de los medicamentos inmunosupresores que crean tanto inflamación como resistencia a la insulina, son las infecciones virales. Y os voy a dar soluciones para mejorar las infecciones virales, sobre todo de virus lentos, que son los peligrosos, que son los oncogénicos. Creo que todos los que estáis aquí, no lo sé, conocéis lo que es la resistencia a la insulina. Hoy en día ya es un término muy común. Pero bueno, para aquellos que no conozcan lo que es la resistencia a la insulina es una llave que lo que hace es abrir unos receptores que hay en la célula para que la glucosa pueda entrar dentro. Cuando hay resistencia a la insulina, esa llave, que es la insulina, no es capaz de entrar en su hueco, ¿no? Y no es capaz de abrir esas puertas para que la glucosa entre dentro de las células, con lo cual la glucosa se queda en sangre, que es lo que habitualmente vemos, ¿no? Niveles de glucosa elevados de 100, 110, 120, no es preciso que seas diabético. Con tener 100, 110 ya tienes resistencia a la insulina y ya te tienes que poner las pilas para combatir la resistencia a la insulina, ¿vale? Esta respuesta, además, este aumento en glucosa, además, lo que hace es decirle al páncreas que segregue aún más insulina, con lo cual estamos sobrecargando al páncreas y a largo plazo nos puede dar una insuficiencia pancreática, ¿vale? Que es mucho más conocida como diabetes tipo 2. Y lo que os decía, ¿no? La inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina se retroalimentan unos a otros, ¿no? En el caso de la inflamación, una producción de una activación, por ejemplo, por lipopolisacárido, ¿no? Porque haya una disbiosis intestinal o cualquier otro tipo de endotoxemia, ¿no? Del macrófago, va a segregar una serie de citoquinas proinflamatorias, como puede ser la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que en el hígado me va a producir gluconeogénesis, sobre todo gluconeogénesis nocturna. Mi hígado por la noche va a estar produciendo glucosa como un loco, porque se cree que no hay, porque tiene resistencia a la insulina, ¿vale? Con lo cual, cuando yo me levanto por la mañana y me hago la toma o la medida de glucosa en ayunas, ¿cómo va a estar esa glucosa? Alta, ¿vale? Y luego tenemos que la resistencia a la insulina lo que hace es bloquear el receptor inflamatorio, ¿vale?
y me va a producir aún una mayor inflamación de bajo grado, con lo cual tanto la resistencia a la insulina genera inflamación de bajo grado, como la inflamación de bajo grado genera resistencia a la insulina. Hay que combatir ambas. Como os he dicho, el triángulo que se produce en los enfermos renales, ¿no? Las toxinas urémicas, la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina. Vamos a atacar el primero, ¿no? Las toxinas urémicas. ¿Cómo podemos atacar las toxinas urémicas? Haciendo una dieta rica en vegetales, que no es lo mismo que hacerse vegetariano o vegano, que no estoy en contra de nada de ello, ¿vale? Pero hacer una dieta rica en vegetales no significa que tengamos que hacernos vegetarianos. Simplemente significa que el mayor porcentaje, en torno al 70-80%, dependiendo también de la función renal que tengas, ¿vale? En una persona trasplantada, por ejemplo, como yo, perfectamente te puedes ir a parar al 60-65% vegetales y el resto alimentos de origen animal. En una persona que tenga una función renal bajita, pues igual tienes que aumentar mucho más los vegetales, pero sin olvidar los productos de calidad de origen animal, ¿no? ¿Por qué? Porque los vegetales lo que van a hacer es, nos van a aumentar el tránsito intestinal, con lo cual esas toxinas urémicas que principalmente se generan en el intestino por una mala fermentación de los alimentos, van a poder salir al exterior sin problemas, ¿no? Además, la fibra dietética produce una alcalinización del medio dentro de lo que se puede conseguir en un enfermo renal, disminuye la cantidad de fosfatos, ¿vale? Y aumenta la cantidad de magnesio, que es muy importante. Y por otro lado, de cara a la microbiota, lo que hace es, le ayuda a producir productos beneficiosos como son los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? El butirato, el acetato, el propionato, que son muy antiinflamatorios y tienen una cantidad de beneficios increíbles. Como no, disminuye la cantidad de toxinas urémicas que luego van a ser absorbidas y van a pasar al torrente sanguíneo, y disminuye la inflamación y la oxidación de mediadores. Simplemente hay que tener en cuenta que, porque hay que balancearlo, insisto, dependiendo de la función renal y dependiendo del paciente en el punto en el que esté, hay que ir balanceándolo porque tiene unos beneficios, pero tiene un problema, ¿no? Y es que hacer una dieta rica en vegetales, dependiendo también de qué vegetales, pues puede ser alta en potasio, ¿no? O muy alta en potasio. Con lo cual hay que ir balanceándolo, ¿no? Pero bueno, los beneficios, disminuye la presión arterial, previene los problemas metabólicos, frena un poco lo que es el avance de la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuye la mortalidad por todas las causas. Así que, insisto, hacer una dieta alta en vegetales cuando hay un acúmulo de toxinas urémicas nos va a disminuir todas esas toxinas urémicas que son el TMAO, el cresol sulfato y el indol sulfato. Con lo cual, si estamos disminuyendo la cantidad de toxinas urémicas que hay en nuestro cuerpo, estamos mejorando el estatus inmunológico. Esto que os acabo de decir, insisto, de las toxinas urémicas, únicamente se da en enfermos renales y en trasplantados renales. En otro tipo de trasplantados no. Pero la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado sí, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Perdón, me faltaba una cosa. El tema de las toxinas urémicas, ¿vale? Mejora también mucho, aparte de hacer una alimentación rica en vegetales, mejora mucho con probióticos, ¿vale? El hecho de tomar probióticos mejora mucho lo que es las toxinas urémicas, la absorción de toxinas urémicas y la absorción de amoníaco, ¿vale? Así como aumenta los ácidos grasos de cadena corta. Hay algunas cepas que son más específicas para disminuir las toxinas urémicas, como es el Lactobacillus rhamnosus. Aquí os traigo un estudio, ¿no? En el cual, imaginaros que cogieron a 42 pacientes en diálisis, o sea que la función renal era prácticamente cero.
sus riñones pues, no eliminaban nada de toxina y tenía que ser a partir de la máquina, ¿no? Se les dio un probiótico rico en Lactobacillus rhamnosus durante 3 meses, ¿vale? Antes de tratamiento, ¿vale? Tanto el grupo placebo como el grupo control tenían la misma cantidad o una cantidad similar de toxinas urémicas, pero al final del tratamiento, después de 3 meses, era evidente que había una disminución de las toxinas urémicas significativa en los pacientes que habían tomado probióticos en comparación a los pacientes que no habían tomado probióticos, ¿vale? Por eso, incluso estando en diálisis, cuando el riñón no funciona para nada, la toma de probióticos es beneficiosa y mejora el estatus inmunológico de esas personas. Ahora sí, vamos a hablar de la inflamación de bajo grado y de la resistencia a la insulina que van apareadas, ¿no? En este caso vamos a hablar de la alimentación, ¿vale? Ideal para tratar de disminuir la inflamación de bajo grado. Como podéis ver en el cuadro, tenemos una alimentación que es muy inflamatoria y luego tenemos a la parte de abajo en verde aquello que deberíamos de comer para tratar de disminuir esa inflamación. Por un lado, bueno, pues tenemos cosas que aumentan la inflamación, pues tenemos los cereales, tenemos la margarina, tenemos los aceites vegetales, yo no, excepto obviamente los de oliva, los de coco, los de cacao, ¿vale? Más cosas que aumentan la inflamación, bueno, pues tenemos todos los azúcares, que luego hablaré un poquito de los azúcares, tenemos los hidratos de carbono refinados, tenemos también, por otro lado, una elevada ingesta calórica, con lo cual ya es de lógica que realizar ayuno intermitente va a mejorar el estatus inmunológico. Y bueno, tenemos también las saponinas y las lectinas que se encuentran en las legumbres, en los cereales, y que bueno, que no, yo al menos no las excluyo en pacientes renales, porque bueno, pueden tener un aporte de proteína pues vegetal, ya que pues, la animal es muy rica en fósforo, pues tratar de dar un poquito más de vegetal, pero estoy hablando de, por ejemplo, 1 o 2 comidas a la semana, más no. ¿Qué es lo que va a hacer este tipo de alimentación basada en este tipo de alimentos? Bueno, pues me va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias, me va a aumentar las especies reactivas del oxígeno, me va a aumentar la cantidad de leptina, me va a aumentar la cantidad de resistina, me va a aumentar la permeabilidad intestinal, me va a dañar la mucosa del intestino, con lo cual está dañando mi sistema inmune innato, que es una de las cosas que queremos mejorar. Y vamos ahora a lo que tenemos que hacer para tratar de disminuir esa inflamación. Por un lado, tenemos que mejorar tenemos que mejorar la ingesta de pescado, ¿vale? Que para mí es súper, súper importante, y verduras de hoja verde, ¿vale? Insisto, en las personas además que están enfermas renales, cuando el riñón ya no funciona bien, pues la hoja verde se desaconseja, ¿no? Entonces hay que ir balanceando. Aumentar las frutas, aumentar las fibras, disminuir la ingesta calórica, como ya os he dicho antes, puede ser a través de la estrategia del ayuno intermitente u otras estrategias que hay. Que para mí el ayuno intermitente, una es la que más de moda está, pero 2 es la más efectiva. Yo llevo tiempo haciéndola y las analíticas cambian y es lo que promuevo en mis pacientes. Realizar ayuno intermitente siempre y cuando el estado nutricional es el correcto. Hay que hacer una buena valoración nutricional previa. Bueno, mejora la resistencia a la insulina y mejora el estatus inmunológico y mejora también la inflamación de bajo grado. Y bueno, pues, ¿qué beneficios tiene para nosotros realizar ese tipo de alimentación? Bueno, pues aumenta la cantidad de protectinas, bloquea las citoquinas proinflamatorias, aumentamos la ingesta de EPA y DHA,
disminuimos los marcadores inflamatorios, que normalmente en las personas trasplantadas están bastante aumentados. Se regula mucho mejor el azúcar en sangre porque sensibiliza la insulina o evita la resistencia a la insulina y trata la resistencia a la insulina. Disminuye valores inflamatorios como la interleucina 6, la PCR, disminuye también la leptina, la resistina, etcétera, etcétera. Y mejora la salud de nuestro tracto digestivo, ¿no? Y de nuestra mucosa intestinal. Cuando hacemos una dieta baja en omega 3, aquí podéis ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando hacemos una dieta baja en omega 3, EPA y DHA, se produce inflamación de bajo grado que a su vez produce resistencia a la insulina e hiperinsulinemia a nivel pancreático, ¿no? Una segregación exagerada de una producción exagerada de insulina, ¿no? Esto me puede llevar, en último caso, a la diabetes tipo 2, pero también me puede llevar a la obesidad, a la hipertensión y, bueno, algo que se produce mucho en trasplantados, que es el aumento de las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, aumentar la ingesta de EPA y DHA, de ácidos omega 3, de ácidos grasos omega 3, pues va a generar una mejora en mi estatus inmunológico porque me va a mejorar tanto la resistencia a la insulina como la inflamación de bajo grado. Es difícil conseguir una ingesta de omega 3 que, bueno, pues en personas que estamos trasplantadas y que tomamos inmunosupresores, pues llegue a nuestros requerimientos. Es muy, muy difícil. Con lo cual, para mí es un básico suplementar con omega 3. Hasta ahora también se había dicho que las personas en diálisis debían de evitar la suplementación en omega 3 porque el omega 3 fluidifica un poco la sangre, ¿no? La hace un poco más fluida. Y son pacientes que cada vez que van a diálisis, sobre todo los de hemodiálisis, pues les ponen heparina, ¿no? Que la heparina ya de por sí fluidifica la sangre. Hoy en día existen estudios, ¿vale?, que promueven y verifican que los ácidos omega 3 tienen unos efectos muy, muy, muy positivos, incluso sobre esa población que está muy por encima de los riesgos que pueda tener. Obviamente me iré a parar a una posología, ¿no? a una administración un poco más bajita que en una persona que no está en diálisis, ¿no? Pero al fin y al cabo sí que pueden tomar omega 3. Y bueno, dependiendo de estudios, se suele recomendar aproximadamente entre 1,5 y 3 gramos al día de omega 3, siempre con comida, con grasa, porque el omega 3 es una grasa y necesita de la acción de una enzima pancreática, que es la lipasa, para poder ser absorbido. Vega Pharma tiene un omega 3 que cumple todos los estándares, como podéis ver abajo, y que para mí es fantástico. Y bueno, como podéis ver, con 2 cápsulas diarias llegamos a los 2 gramos de omega 3. Insisto, dependiendo de en qué grado estés de inflamación y dependiendo de otros factores, pues te puedes acostar más a 3 gramos o te puedes ir más a 1,5 gramos. Pero además es un omega 3 que realmente es económico porque el precio suele estar alrededor de 20 euros el tratamiento para un mes. Y luego otra cosa a tener en cuenta, otro suplemento a tener en cuenta que mejora la inflamación de bajo grado son las ficocianinas. Como podéis ver, las ficocianinas de la espirulina lo que hacen es, bueno, pues bloquear las especies reactivas del oxígeno, disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias, bloquear la COX-2, ¿no?, la ciclooxigenasa 2, bloquear los leucotrienos, disminuir la producción de factor de necrosis tumoral alfa y de factor de nuclear factor kappa beta, disminuir la producción de prostaglandinas. Bueno, todo lo que tenéis en este esquema, que es espectacular a la hora de bajar la inflamación. Y Vega Pharma tiene este producto que funciona muy, muy, muy bien. Se toma una ampolla al día por la mañana, en ayunas,
y vamos, tiene unos resultados increíbles a la hora de bajar la inflamación de bajo grado. Luego tenemos la hiperglicemia, ¿no? Como os he dicho, acordaros siempre del triángulo: toxinas urémicas, inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina. Si nosotros hacemos una alimentación con una alta carga glucémica, ¿vale? Bueno, pues esto va a provocar una respuesta de hiperinsulinemia que a largo plazo me puede crear una hipoglucemia reactiva y una inflamación de bajo grado con aumento de la vulnerabilidad. Insisto, resistencia a la insulina, toxinas urémicas, inflamación de bajo grado. Tenemos que tratar de hacer una alimentación con una baja carga glucémica. Ya os he dicho antes algunos alimentos para bajar la inflamación, como puede ser el pescado, como puede ser la carne de ave, como puede ser eliminar las legumbres, como puede ser eliminar los cereales, como es pues, eliminar la comida procesada, ¿no? Pues ahora hacer una alimentación también con tratar de hacerla con la menor carga glucémica posible, ¿no? Tenemos otros factores que aumentan la glicemia en sangre, como puede ser el estrés mental, el estrés tóxico, el sedentarismo, ¿no? Deficiencias nutricionales, medicaciones, como os he dicho, los inmunosupresores, etcétera, etcétera. Vamos a pasar ya, porque antes siempre se hablaba de índice glucémico y ahora ya se habla de carga glucémica. Lo que realmente tenemos que valorar es la carga glucémica y tenemos que dejar de lado ya el índice glucémico. La carga glucémica se refiere a la intensidad de la respuesta insulínica que va a provocar el alimento que hemos tomado, es decir, el impacto que va a tener en nuestro páncreas ese alimento que hemos tomado. Bueno, como podéis ver, hay alimentos que provocan una alta carga glucémica, como en este caso, bueno, pues pueden ser el pan blanco, el pan integral, la patata cocida, el arroz blanco, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otros alimentos con una carga glucémica muy baja, como son las frutas y las verduras, ¿no? Incluso el zumo, que es rico en glucosa, ¿no? Tiene una carga glucémica baja. Sí que es verdad que tiene un índice glucémico regular, pero la carga glucémica, el impacto que va a tener sobre nuestro páncreas y sobre la resistencia a la insulina va a ser muy pobre. Por lo tanto, hacer una alimentación también rica en vegetales y rica en frutas va a hacer que disminuyamos esa resistencia a la insulina, y esa carga glucémica que tenemos que combatir a nivel de los alimentos. ¿Qué más cosas nos van a provocar inmunosupresión? La obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio y de resistencia a la insulina brutal. Para que una célula de grasa aumente de tamaño y aumente de número, se deben de haber producido estas dos cosas: inflamación de bajo grado y resistencia a la insulina. Por lo tanto, para poder afrontar la obesidad, debemos afrontar esas dos herramientas, ¿no? Tanto la inflamación de bajo grado como la resistencia a la insulina, porque ambas me van a provocar una disfunción inmunológica, que es lo que se ve en personas obesas. Las personas obesas están inmunosuprimidas debido a su condición de obesos, y hay que concebir la obesidad como una enfermedad y no como un capricho de una persona que no quiere cuidarse. Va mucho más que eso. Hay personas que sí que no quieren cuidarse, pero hay personas a las cuales les es tremendamente difícil bajar de peso porque sus células de grasa tienen una resistencia a la insulina brutal y tienen una inflamación de bajo grado brutal, con lo cual el abordaje debe de ser mucho más integral que el únicamente tratar de bajar de peso. Hay que hacer muchas otras cosas, pero tratar de mejorar la obesidad va a mejorar nuestro estatus inmunológico. La calidad del sueño, cómo no. No dormir por la noche, no hacer las 8, 9, 10 horas de descanso y que cuando te levantes por la mañana tengas energía a tope, hace que tu sistema inmunológico se debilite.
El que primero empieza a debilitarse es el sistema inmune innato, por desgracia, ¿no? Y hablo por desgracia, ¿por qué? Pues porque en una persona sana esto no tendría demasiada repercusión, pero en nosotros sí. Tenemos que mejorar la calidad del sueño porque eso va a ir en pro de mejorar el sistema inmune innato, de mejorar el estatus inmunológico a partir del sistema inmune innato, que es lo que estamos buscando en las personas trasplantadas. Aumenta cuando llevamos un periodo largo de tiempo sin dormir bien, aumentan todo lo que son la producción de citoquinas proinflamatorias, interleucina 1 alfa, interleucina 6, interleucina 17A, factor de necrosis tumoral alfa, PCR, riesgo de padecer diabetes, hipertensión, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Con lo cual, mejorar la calidad del sueño mejora nuestro estado inmunológico. Perder la calidad del sueño genera inmunosupresión. El suplemento estrella que solemos utilizar es la melatonina. Aparte de realizar una buena higiene del sueño, irme pronto a la cama, en un sitio confortable, donde no haya ruidos, donde no haya luces, tratar de a partir de las 6, 7 de la tarde, 7 y media, no utilizar luces blancas ni pantallas blancas como las del móvil o como las del ordenador, ¿vale? Sino una luz amarilla, una luz tenue, tranquila, un ambiente tranquilo, relajado, para poder llegar a la cama bueno, con ganas de dormir, ¿no? Y luego, bueno, pues tomar melatonina, ¿no? Para mejorar ese rendimiento, ¿no? A nivel de dormir, esa calidad del sueño, pero es que la melatonina es mucho más que un regulador cronobiológico, ¿no? Es mucho más que un regulador del ciclo circadiano. Como podéis ver ahí, es un antiinflamatorio increíble, con lo cual nos va a tratar también la inflamación de bajo grado. Va a evitar la activación del inflamasoma, va a evitar la activación de nuclear factor kappa B, va a reducir el estrés oxidativo y va a reducir el daño mitocondrial. Además, bueno, reduce la producción de citoquinas inflamatorias, con lo cual reduce la inflamación y reduce la maduración y la secreción de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Con lo cual está evitando la piroptosis, ¿no? La piroptosis es ese calor que siente, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero yo tengo pacientes que me dicen que cuando no duermen bien empiezan a sentir muchísimo calor a las 3, a las 4 de la madrugada y se refiere a que no hay suficiente producción de melatonina. Y también la mala calidad del sueño empeora la resistencia a la insulina, ¿vale? La mala calidad del sueño lo que hace es me produce un aumento del tono simpático o un aumento del tono simpático me produce una mala calidad del sueño. Son dos cosas que se retroalimentan. Disminuye la utilización por parte del cerebro de glucosa, aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias, que eso ya lo hemos comentado, aumenta la producción nocturna de ácidos grasos libres y provoca una disfunción en el adipocito. Acordaros siempre, dormir mal por la noche es un precursor de la obesidad. Y, bueno, pues genera alteraciones en la regulación del cortisol y en la hormona del crecimiento, ¿no? Todo esto me puede llevar a una disfunción de las células B, imaginaos, del sistema inmune adquirido, que ya de por sí lo tenemos débil, pues aún más, y una resistencia a la insulina, ¿no? Un aumento en el riesgo de diabetes tipo 2. Con lo cual, insisto, la suplementación con melatonina es indispensable. Hay que dormir entre 8 y 10 horas al día. Para tener no para regular el ciclo del sueño, ¿vale? Para tener un efecto antioxidante, las dosis que se recomiendan son de entre 5 y 30 miligramos al día, ¿vale? Sabéis que en España está regulado legalmente y el máximo es 1,9. Yo empezaría por esa dosis, no esa dosis más bajita, y trataría de ir regulando poco a poco ese sueño
para que poco a poco se fuera regulando la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado. Vega Pharma tiene un producto muy bueno que además actúa en sinergia la melatonina junto con otros suplementos como puede ser el GABA, la pasiflora o el triptófano, que hace que, bueno, mejorar esa calidad del sueño que las personas que estamos trasplantadas, muchos la hemos perdido, ¿vale? Y cuesta mucho devolverla. Justamente ayer estaba hablando con una persona que me decía, bueno, que no era para ella, sino tenía un familiar que lo han trasplantado recientemente en esta época que acabamos de pasar del COVID, pues se han seguido haciendo trasplantes y, bueno, pues han trasplantado a este familiar suyo y desde el trasplante no duerme por la noche. Os he de decir que un trasplante es algo muy bonito, ¿no? Es una segunda oportunidad de vida, pero es muy traumático también. Es muy traumático tener que aceptar que hay una persona que ha muerto, sobre todo aquellas personas que recibimos un órgano de un cadáver, ¿no? De una persona que ha fallecido. Es muy difícil aceptar que una persona ha fallecido y que nosotros estamos vivos gracias a esa persona. Es muy difícil aceptar que no podemos mostrar ningún gesto de gratitud hacia ellos porque la ley española impide que podamos conocer a la familia del donante en caso de que ésta estuviera preparada y estuviera interesada para conocernos, ¿no? Además de pasar por una cirugía mayor, que una cirugía mayor siempre es traumática, un trasplante es una cirugía de las buenas, y aparte de eso, el post-trasplante no es mucho más bonito que el pre-trasplante porque tenemos que afrontar una serie de efectos secundarios nada halagüeños, nada bonitos, y siempre tenemos ahí el riesgo de rechazo, que eso genera muchísimo estrés, ¿vale? Por lo tanto, insisto, creo que todas las personas que han recibido un trasplante tienen una alteración en la higiene del sueño, tienen una alteración en el ritmo cronobiológico. El sedentarismo también genera inmunosupresión. Estar todo el día sentado en el sofá genera muchísima inmunosupresión y genera muchísima resistencia a la insulina. Creo que esto lo sabéis todos, pero bueno, no hacer deporte, aparte de acumular grasa y aparte de aumentar la actividad de los macrófagos, bueno, pues hace que pierdas músculo, con lo cual hay que recuperar músculo, puede generar anemia, aterosclerosis y también genera, bueno, pues resistencia a la insulina, ¿no? Lo mismo de siempre. Sedentarismo genera resistencia a la insulina e inflamación de bajo grado. Por lo tanto, una diana terapéutica en cualquier persona que tome inmunosupresores es que haga deporte, adaptado a sus circunstancias de ese momento, edad, estado físico, etcétera, etcétera, pero hay que motivarle para que haga deporte. Yo recuerdo que incluso hace algunos años, cuando a mí me trasplantaron, el deporte se prohibía a las personas trasplantadas. Hoy en día ya existen incluso asociaciones que se dedican a promoverlo. Por desgracia, las personas que pasan por un trasplante, el mayor porcentaje de ellas son personas mayores, que ya de por sí tienen un estatus físico debilitado. Entonces es muy difícil implementar deporte en esas personas. Y cuando hablo de deporte estoy hablando únicamente de andar en esas personas, ¿no? Si pillas a una persona más joven le puedes implementar otro tipo de estrategias. Pero bueno. La pérdida de masa muscular de por sí ya genera inmunosupresión, con lo cual no solo hacer deporte, sino, como os he dicho antes, aumentar un poco la ingesta de proteína y hacer ejercicio de fuerza va a hacer que mejore la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado. La microbiota, que hemos hablado un poquito de ella antes, ¿vale? Lo mismo, tener una disbiosis intestinal, tener una permeabilidad intestinal, tener una inflamación intestinal me va a generar resistencia a la insulina y inflamación de bajo grado, lo mismo de siempre. Con lo cual, existen unas cepas de probióticos que están más constatadas que otras para tratar la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina, ¿no? Bueno, lo que os decía, los probióticos son efectivos para mejorar la inflamación de bajo grado,
porque mejora los marcadores inflamatorios como es la interleucina 6, la interleucina 1 beta, la interleucina 10, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con la resistencia a la insulina. La toma de probióticos mejora el estado intestinal, mejora la inflamación y, por lo tanto, mejora la resistencia a la insulina. Hay una menor producción de citoquinas proinflamatorias a nivel intestinal y me mejora la resistencia a la insulina. Y mi organismo es capaz de mejorar esa homeostasis de la glucosa. Entre ellos vuelve a estar el Lactobacillus rhamnosus, que es uno de las mejores cepas antiinflamatorias que existen. Así que cuando busquéis un probiótico, buscar un probiótico que tenga esta cepa, porque además de mejorar las toxinas urémicas en los renales, ¿vale? En los pacientes renales, mejora la inflamación de bajo grado y mejora la resistencia a la insulina, ¿vale? Hay otras cepas que mejoran la resistencia a la insulina, como son el Bifidobacterius bifidum y el Lactobacillus acidophilus, ¿vale? Tanto el Lactobacillus rhamnosus como el Lactobacillus acidophilus como la Bifidobacteria bifidum mejoran la resistencia a la insulina y mejoran la inflamación de bajo grado, y en el caso de los renales además mejoran la acumulación de toxinas urémicas incluso estando en diálisis. Vega Pharma tiene un producto muy bueno que tiene todas estas cepas, que es el Probiotic 5. Yo normalmente doy los probióticos por la noche, que es cuando se activa el sistema inmune innato. Cuando ya te vayas a dormir, te tomas tu cápsula de probiótico y generas, bueno, estás combatiendo todo lo que os he dicho. Estoy terminando ya, me quedarán 10-15 minutos, no me queda más. Otra cosa que genera estrés crónico inmunosupresión es el estrés crónico. Cuando una cosa es cuando yo tengo que hacer frente a un estímulo estresante que es de corto periodo, ¿no? Y que tiene un principio y un fin delimitado, bueno, pues mi cuerpo utiliza esa energía para hacer frente a ese estímulo. El problema es cuando eso se alarga en el tiempo, cuando nunca vemos el fin, ¿vale?, de esos problemas, bien sean problemas económicos, problemas de pareja, no sabemos cómo afrontar, no sabemos cómo gestionar esos problemas, y se produce una desregulación del eje HPA, ¿vale?, el eje del estrés, el eje hipófisis pituitario adrenal, que lo que va a hacer es que nuestro cuerpo genere muchísimo cortisol, se produzca un aumento de la secreción de citoquinas proinflamatorias y una disminución de citoquinas antiinflamatorias, aumentando el riesgo de diabetes, osteoporosis, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades inmunes o autoinmunes, depresión o envejecimiento, ¿vale? Por lo tanto, regular el estrés mejora el estatus inmunológico. Tener un bajo estrés mejora el estatus inmunológico. Uno de los suplementos que a mí me gustan muchísimo para mejorar tanto la resistencia a la insulina como la inflamación de bajo grado es la vitamina D. La vitamina D la producimos cuando estamos en contacto con el sol, ¿no? Vamos a romper un mito que se da en trasplantados, y es que a nosotros, por la toma de inmunosupresores, nos prohíben tomar el sol, ¿no? Con lo cual nos prohíben que nuestro cuerpo sea capaz de producir vitamina D. Las personas que estamos inmunosuprimidas, que tomamos inmunosupresores, tenemos un pequeño riesgo mayor de tener de sufrir cáncer de piel. Pero los últimos estudios indican que eso no se debe a la exposición al sol, sino que se debe a virus oncogénicos como el Epstein-Barr. El melanoma aumenta por Epstein-Barr y también aumenta por una exposición al sol, no sana, es decir, por quemaduras
yo sí que me puedo exponer al sol, lo que tengo que evitar es quemarme. Una persona como yo, que ha aprendido a convivir con el sol, pese a ser rubio, pese a tener los ojos claros, ¿no? Pese a tener una piel blanquita, yo perfectamente en verano puedo estar 3 horas por la mañana, por ejemplo, desde las 9 hasta las 12, 12 y media, y 3 horas por la tarde, desde las 5 hasta las 8, exponiéndome al sol. Obviamente yo me expongo durante todo el año, con lo cual cuando llego el verano ya tengo una piel entrenada, que eso también cuenta, pero evito quemarme, soy consciente de cuándo me quemo. Sé cuál es la resistencia que tiene mi piel, sé hasta dónde puede llegar mi piel y no la fuerzo a más. Con lo cual el autoconocimiento de la piel va a ir de qué resistencia tiene tu piel, va a ir muy bien para evitar efectos indeseados. Pero un trasplantado sí puede tomar el sol. Eso sí, si por desgracia eres además de los que tienen una piel súper blanquita que se quema rozando el sol, chico, pues te ha tocado el 8. Pues chica, da igual, ¿no? Pero en general este no es el tipo de piel que tenemos en España, sí en países nórdicos, pero aquí somos digamos, de un contraste más latino y el sol pues, lo toleramos bastante bien. Pero hay que educar en cómo tomar el sol. Insisto, no hay que evitar tomar el sol. Y fijaros todos los beneficios que tiene la vitamina D a nivel de la resistencia a la insulina, ya que mejora la sensibilidad a la insulina, tanto a nivel pancreático como a nivel muscular, y disminuye la producción de especies reactivas del oxígeno. ¿Cómo suplementamos la vitamina D? Pues suplementamos alrededor de 4.000, 10.000 unidades internacionales día. Normalmente esto suele ser en invierno por un periodo de 6-7 meses, ¿vale? Pero bueno, si eres de los que tiene unos niveles muy bajitos de vitamina D, igual te tienes que suplementar todo el año. Igual incluso con la exposición solar no es suficiente. Los enfermos renales, por desgracia, sabéis que el último paso para activar la vitamina D es a través del riñón. Bueno, pues ya de por sí tenemos muy dificultada esa producción de vitamina D y casi todos nos tenemos que suplementar con vitamina D. La vitamina D aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, aumenta la secreción de insulina y disminuye la inflamación, con lo cual me está disminuyendo la resistencia a la insulina y me está disminuyendo la inflamación de bajo grado. La vitamina D es uno de los esenciales, como os he dicho, para mejorar, insisto, la inmunosupresión, que significa la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado. Y por último, voy a hablaros del ozono, ¿vale? La ozonoterapia. La ozonoterapia, primero, como agente antiinflamatorio. Como agente inflamatorio tiene unos efectos sistémicos, ya que en las plaquetas, bueno, pues hace que se produzcan una serie de productos que disminuyen la inflamación y además tiene unos efectos antioxidantes muy buenos. Y por otro, sabéis, bueno, luego os lo comentaré, que el ozono tiene un efecto antivírico, antibacteriano, antigermicida brutal. Y como os había dicho al principio, ¿os acordáis la diapositiva que os había puesto en factores post-trasplante? Que aumentan la resistencia a la insulina y la inflamación, estaban las infecciones virales, ¿vale? Pues aquí os pongo la diapositiva de cómo una infección viral crónica, insisto, virus lentos, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, me generan una inflamación de bajo grado, ¿vale? Por lo tanto, yo me he encontrado pacientes que cuando, después de haber cambiado el estilo de vida, la alimentación, haberles puesto a hacer ejercicio, a tomar el sol, ¿vale? Con la vitamina D, etcétera, etcétera, y veo que no mejoran, automáticamente les he hecho una analítica y ha salido algún bichejo,
¿vale? Así que os lo digo para que entrenéis un poco más el olfato y aquellas personas no respondedoras a los tratamientos, estoy hablando de 6, 7, 8, 9 meses de tratamiento y veis que no responde, buscar virus porque os lo vais a encontrar. Aquí tenéis un estudio hecho con el virus de la hepatitis C de ozonoterapia en autohemoterapia mayor. Bueno, pues como podéis ver, después de un tratamiento con 8 semanas, disminuyó la carga viral en un 91, bueno, prácticamente un 92% de los casos. Y si este tratamiento se alargaba un poquito más en el tiempo, llegaba al 95%, o sea, unos resultados espectaculares. Tenemos que pensar que el ozono, bueno, pues si se utiliza bien, es inocuo, ¿vale? Y no tiene efectos secundarios. Yo os voy ahora a proponer una terapia doméstica con aceites ozonizados, ¿vale? Que son estos aceites que son de Active Ozone, ¿vale? Es un aceite de oliva ozonizado que tiene la misma efectividad que otros métodos de administración de ozono, bien sea autohemoterapia mayor, bien sea vía anal, bien sea vía vaginal, etcétera, etcétera. No es invasivo, ¿vale? Simplemente es una ampolla bebible. No es doloroso, no genera estrés emocional, porque, a ver, bueno, pues que invadan tu cuerpo, pues creo que a nadie le gusta, independientemente de que podamos estar más acostumbrados o no, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a diálisis que iba porque tenía que ir, pero a mí no me gusta el hecho de verme durante 3 horas y media pinchado el brazo, como la sangre pasa por una máquina para limpiarse, ¿no? Por la autohemoterapia mayor lo mismo. Luego se puede autoadministrar por parte del paciente en casa, sin desplazamiento y sin pérdida de tiempo, eso es una ventaja muy grande y es muy económico. Aquí os traigo un caso, ¿vale? Tratado en nuestra clínica, en la clínica Alejandro Sanz de Alberique, de una insuficiencia renal por causa vírica, tratado con estos aceites ozonizados, ¿vale? Es un paciente que se presentó en mayo de 2019, secundario a una toma de ibuprofeno durante unos 15 días, ¿vale? Presentó una glomerulonefritis primaria, una hipertensión arterial secundaria, y el tratamiento que le ofrecieron en el hospital fue amlodipino, olmartán o furosemida, ¿vale? Cuando yo le hago la primera anamnesis en septiembre del año 2019, bueno, pues tenía una urea en 126, una creatinina en 268, le implementé un cambio en el estilo de vida. Cuando vi que era secundario ibuprofeno, pues le eché la culpa a la toxicidad por ibuprofeno y le puse un tratamiento para mejorar todas las barreras inmunológicas y de detoxificación, ¿no? Entonces le di un tratamiento con glutamina, probióticos, vitamina B, D, melatonina y enzimas digestivas para tratar de mejorar esa función renal. Lo que me encuentro 2 meses después, bueno, pues no me gustó para nada, y es que en la segunda visita pues me encontré, como veis, con una urea de 229 y una creatinina de 363. Vamos, una función renal, había empeorado un montón la función renal. En ese momento, cuando no son respondedores, es lo que yo siempre hago, no suelo pedir estas analíticas de primeras porque son analíticas caras, estamos hablando de analíticas de 300 o 400 euros. Entonces, bueno, en ese momento ya le pedí la analítica, le hice una analítica de virus y de metales pesados. Y, bueno, en diciembre me llegaron los resultados porque estas suelen tardar unos 15 días y me salió unos valores de homocisteína de 21,8, o sea, elevadísimo, y unos anticuerpos IgG positivos, o sea, que había pasado la infección, tenía recuerdo y además había restos de Epstein-Barr, sobre todo citomegalovirus y herpes simple. Todo esto me llegó porque encontré un estudio que quería poneroslo, pero no lo he buscado y bueno, trataré de buscarlo, en el cual se relacionaba
la reactivación de citomegalovirus a nivel renal con tomas de ibuprofeno, ¿vale? A partir de ahí saqué esa hipótesis y le realizamos la analítica. Además, le salieron elevados también los niveles de mercurio y de arsénico, ¿no? El tratamiento que le puse fue ampollas de ozono, ¿vale? Ozono en ampollas, en aceite ozonizado, 3 ampollas al día durante 10 días, 2 ampollas al día durante 15 días y una ampolla el resto, ¿vale? Hasta la siguiente analítica. L-lisina, 500 miligramos, 2 veces al día. Vitamina C, 1 gramo, 2 veces al día. De vitamina D, bueno, pues según el fabricante, una vitamina B que utilizamos en clínica. Y un depurativo hepático, que en este caso fue el Epacom, también de Vega Pharma, que eran 10 mililitros por la mañana y 10 mililitros por la noche, ¿no? Y esto fue lo que me encontré después. Un mes después, la analítica había dado la vuelta por completo. La urea había bajado a 137, la creatinina había bajado a 267, con lo cual yo ya estaba mucho más tranquilo y el paciente también. Parece que habíamos acertado con la hipótesis de trabajo. Y bueno, el tratamiento, dejamos ya un tratamiento residual hasta la siguiente analítica para ver cómo evolucionaba. Ozono, 1 ampolla al día de aceite ozonizado, vitamina B, y el tratamiento con Epacom. En marzo, la última analítica que tiene, la urea es de 111 y la creatinina es de 2,23. Con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que hay un daño renal instaurado que dudaría mucho que se regenerara, o al menos que se regenerara en su totalidad. Creo que aún tiene algún margen de mejora, pero volver a lo de antes no. Pero como mínimo la hipótesis que emitimos de trabajo al inicio funcionó y bueno, estoy esperando porque quiero volver a repetirle una analítica de carga viral, pero bueno, aún no ha sido posible, pero bueno, solamente viendo los resultados de la función renal me imagino cómo puede estar la carga vírica. Así que bueno, ahora ya resumiendo, quería deciros una cosa. Que se me había olvidado, los aceites ozonizados, ¿vale? Mucha gente cree que no llegan al torrente sanguíneo. El producto que os he puesto antes, ¿vale? El Active Ozone Advance Pro, ¿vale? Viene microencapsulado, con lo cual se garantiza que ese aceite ozonizado llegue al torrente sanguíneo. La toma siempre es en ayunas, ¿no? Uno por la mañana, 15-20 minutos antes de desayunar, y si das más, pues antes de la comida, 15 o 20 minutos, o 15 o 20 minutos antes de la cena. Así que, bueno, esto ya es a modo de resumen, 3 minutos. Como os he dicho, primero, mejorar el sistema inmune innato, ¿vale? Tratar de mejorar la microbiota, tratar de mejorar las barreras naturales del organismo, la piel, las barreras mucosas, tratar de mejorar las barreras líquidas, ¿no? Los lagrimales, la saliva, etcétera, etcétera. Mejorar, luego nos hemos encontrado con el triángulo, ¿no? Que os he dicho, pero principalmente os tenéis que quedar tanto con tanto con resistencia a la insulina como con inflamación de bajo grado. Sí que es verdad que en pacientes renales cuentan las toxinas urémicas, ¿vale? Por lo tanto, para mejorar las toxinas urémicas, por un lado, podemos hacer una dieta más rica en vegetales, no únicamente vegetales, más rica en vegetales, y administrar también probióticos de la cepa Lactobacillus rhamnosus, que está demostrado científicamente que disminuyen el contenido de toxinas urémicas en sangre, ¿vale? Y luego tenemos el binomio, ¿no? Que se retroalimenta, toxinas urémicas y resistencia a la inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina, que se retroalimenta entre sí
y que crea inmunosupresión. Si a una persona que ya toma inmunosupresores le añadimos resistencia a la insulina generalizada y inflamación de bajo grado, estamos inmunosuprimiéndolo más. Con lo cual tenemos que tratar de abordar estas dos entidades para tratar que la inmunosupresión sea la justa, la de los inmunosupresores y punto, ¿vale? Y mejorar así el riesgo de padecer infecciones que luego se vayan a complicar. Hemos hablado de realizar una alimentación antiinflamatoria. Hemos hablado de realizar una alimentación con una baja carga glucémica. Hemos hablado de disminuir o de tratar la obesidad. Hemos hablado de realizar ejercicio, evitar el sedentarismo. Hemos hablado de mejorar la calidad del sueño. Y bueno, hemos hablado de todo esto que además lo podemos acompañar, ¿vale?, con esta suplementación de la cual también hemos hablado, omega 3, entre 1,5 y 3 gramos al día con comida con grasa, ¿vale?, porque es grasa. La vitamina D, entre 4.000 y 10.000 unidades al día con comida grasa, y si puede ser, exponerse al sol con sentido común. Melatonina, Active Ozone Advanced Pro, ozono, ¿vale?, para tratar de evitar o tratar las infecciones crónicas virales, que son muy comunes en los enfermos que tomamos inmunosupresores, y el tratamiento con ficocianinas, ¿vale?, que reducen la inflamación y por lo tanto también reducen la resistencia a la insulina. Para mí, esta suplementación sería una suplementación básica que toda persona, aparte de toda persona que toma inmunosupresores, debería de tener en cuenta, aparte de realizar un buen estilo de vida, porque siempre la base es el estilo de vida. La suplementación ayuda, pero si no hay estilo de vida, la suplementación realmente no es efectiva. Así que bueno, muchísimas gracias. Me he alargado un poquito más de media hora de lo que tenía previsto, como siempre me suele ocurrir. Os dejo aquí mi correo electrónico, ¿vale? Voy a dejar esta pantalla. Apuntaros mi correo electrónico, podéis mandarme todas las dudas, comentarios, cualquier cosa que queráis. Valoraciones, os agradecería que me mandarais las valoraciones para tratar de mejorar todos estos webinars. Y bueno, muchas gracias por asistir. Podéis seguirme también en redes sociales, tanto en Facebook con el nombre de Juan José Gasco Esparza, como en Instagram como Juanjo Gasco. Y bueno, agradecer a Health Institute, a Begoña, a Iker, que me hayan dado esta primera oportunidad con ellos. Y, como no, a Juan y a los laboratorios K-Biological y Vega Pharma, que bueno, siempre han estado apoyando desde el primer momento en el que decidí empezar a dar ponencias, y para mí es un placer ofrecer ponencias para ellos y para nosotros. Muchas gracias.